Bienvenidas, este es un episodio más de tu podcast de la Biblia a la vida. Mi nombre es Charvela El Haj de Salcedo y siempre me acompaña mi amiga, mi hermana, mi todo, mi amiga, aquí estoy, presente. presente siempre, mi rubia favorita. Esa es nueva, Ella esa es está nueva. rubia, es que está muy rubia. Todas las mujeres que nos ven van a ver. Si buscan unos videos Y que de unos hace meses para atrás, se van a algunos dar meses cuenta atrás, que es sí, evidente, sí, ella ha sí. venido dándole. Son los años que el pelo se va decolorando, entonces Porque es imagínate. blanco. Ya, oye, los secretos, no está muy joven para eso. Pero, ¿cuál es tu nombre, amiga? Yo soy Patricia Namnú. Yo dije mi nombre, yo no Yo recuerdo. no me acuerdo si tú lo dijiste, pero dilo, Pero mi nombre es tú lo dices de Charvel, nuevo, no Charvel importa. Alhaj de Salcedo, y estamos aquí para servirte y Ujú. para hablar de un nuevo tema que para Patricia no es tan nuevo, les cuento. Es una primicia y es un gozo para mí poder anunciarles que ya próximamente sale su próximo libro, porque yo no sé cuál libro es de todo lo que tú tienes, pero otro libro de Patricia que se llama Un corazón en el desierto y sale ahora el 12 de octubre. Y Patricia, queríamos dedicar este episodio a hablar un poco de este tema que te apasiona y que lo has estudiado y que sabemos que muchas de las que nos oyen necesitan que le hablemos de este tema, porque muchas están en un desierto espiritual Así es. y queremos la salida, queremos que la palabra de Dios nos muestre la salida. Y por eso quisiera que tú nos acompañaras de forma especial y nos guíes en este conversatorio. Claro, gracias, Charvela. Y definitivamente es un tema que es un tema extenso. Y nosotros aquí en este episodio vamos a verlo así como de manera resumida por el tiempo que tenemos, pero es un tema del que pudiéramos hablar mucho y es completamente necesario para la vida del creyente, porque la realidad es que, Charvela, todos nosotros como cristianos en algún momento de nuestra vida vamos a estar, ya hemos estado, o quizás estamos ahora mismo en medio de un desierto espiritual. Yo lo he experimentado, yo lo he visto en mi caminar, yo estoy segura de que tú has podido vivirlo también. Esas temporadas donde tú sientes que tu sentido de Dios se ha oscurecido, donde tú no sientes esa misma pasión, ese mismo amor por Dios que tú tenías al principio. Tú te sientes con un alma seca, con un corazón seco, que no tiene deseos de estar con Dios. Esa es la realidad. Suena difícil, suena como crudo, pero cuando nosotros vemos nuestro corazón en medio de esos desiertos, eso es genuinamente lo que sucede en nosotros. Es que, ajá, Y nosotros como cristianas pensamos que eso no puede pasar. Un cristiano exacto. no puede pasar Ujú, por un desierto, ujú, pero ujú. sí, tú y yo lo hemos vivido. Exacto, o sea, mi deseo, yo no quiero estar con Dios. Y yo sé que necesito estar ahí, pero ese deseo ferviente que quizás en otro momento y en otra temporada de mi vida me caracterizaba, no está en ese momento de mi caminar cristiano. Y es como, Charvel, es como que día tras día, sermón tras sermón, sin importar en cuántas actividades nosotros nos estemos involucrando en nuestra vida de iglesia, siempre terminamos sintiéndonos vacías y preocupadas por esta gran brecha que hay, esta brecha enorme en lo que nosotras deseamos ser y en cuál es la condición genuina de nuestro corazón en ese momento. Nosotros vemos como muy lejos, cuando estamos en medio de los desiertos espirituales, vemos muy lejos la clase de relación con Dios que desearíamos tener. Vemos muy lejos ese tipo de fe que nosotros desearíamos que dominara nuestro corazón. Vemos eso como un deseo, como un anhelo que yo tengo, pero como que no logro alcanzar. Y terminamos chocando con la realidad de nuestro corazón. Y es que es un corazón que está seco y un corazón que está sediento, completamente sediento y necesitado de los ríos de agua viva de nuestro Señor. Y déjame decirte, al principio, Charvel, hablábamos de que esto es una condición común para todos los creyentes. Pero lo hermoso, una de las cosas hermosas de la Biblia y sobre todo el libro de los Salmos es un libro donde nosotros podemos ver plasmada esas expresiones genuinas y honestas del corazón. Y los desiertos espirituales no son comunes solamente para nosotros hoy. En la Biblia nosotros encontramos esa experiencia del desierto espiritual y uno de los pasajes que vamos a usar de manera principal en este episodio es el Salmo 42. Y yo quiero leerte los versículos del 1 al 4 y después, Charvela, que tú me ayudes leyendo otro, pero yo te voy a comenzar leyendo aquí cómo dice este Salmo y dice:
Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Sí, y tú leíste hasta el 4, pero yo Ajá, quiero ajá. seguir. Sigue, Y sigue, vamos por a favor. brincar el 5 y vamos a leer desde el 6. Y dice, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Luego los versos del 9 al 11 brincamos ahí, dice, adiós, mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? Aquí viene como ese momento, Patricia, como de down, del ¿por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Y mira, Patricia, par de comentarios de este salmo tan honesto. Y yo no sé si algunas de nosotras pudiéramos orar como oraba el salmista y ser tan honestas con Dios y decir, esto es lo que hay, Señor. Total, Él lo sabe, antes de que nosotras digamos nada, Él sabe mejor. Pero lo que vemos aquí es un hombre que reconoce que está en una profunda tristeza. A muchos no nos gusta hablar de depresión, pero esta traducción dice, mi alma está deprimida, yo estoy en una tristeza profunda. Y el salmista aquí dice que él anhela al Señor, pero que por alguna razón él, yo te busco y no te encuentro, ¿dónde está tu Dios? Le preguntaban las personas. Y el Salmo nos deja ver eso, una tristeza que inundaba a este salmista de día y de noche. ¿Tú te imaginas? Bueno, nosotros hemos estado ahí con esa tristeza quizás de día y de noche. Y sus momentos de adoración parecen ser solo como un recuerdo. Yo me acuerdo cuando yo te adoraba y estaba feliz y cantaba en la iglesia. Y encima de todo eso, debe de enfrentarse, Patricia, que eso es lo peor, al cuestionamiento de otros. ¿Dónde está tu Dios? Le preguntaba. Si Dios te ama tanto, ¿por qué te va mal? Exactamente, óyeme, ese cuestionamiento que hasta tú misma dices, pero será verdad. Y a veces no nos atrevemos a cuestionar a Dios, pero el salmista le decía, esto es lo que está pasando. Y ahí vemos cómo el alma de él estaba atravesando por eso, lo que tú llamas el desierto espiritual. Como te decía, palabras, Patricia, honestas que nosotras debemos también de imitar, porque Dios puede oír todo eso que nosotros le digamos. A veces decimos, pero bueno, quizá a Dios no le guste, Él puede aguantar todo eso, porque Él sabe de qué estamos hechos, ¿verdad? Así es. Y cada una de esas expresiones nos permiten como diagnosticar la condición espiritual del salmista en ese momento y nos ayudan a entender también la nuestra, porque nosotras no somos diferentes a este autor. Nosotras padecemos por las mismas dificultades y nos encontramos también en momentos en estos desiertos. Y en este mismo sentido es importante que nosotras podamos conocer cuáles serían, Patricia, algunas de las características que pudiéramos ver en nuestra vida y que pudieran ser como evidencias, ¿verdad?, de que nos encontramos entonces en este desierto espiritual para poderlo plasmar. Y en medio de este desierto, nosotras podemos, por ejemplo, yo voy a mencionar algunas, tú otras, pero podemos sentir, por ejemplo, apatía por la palabra. Y sí, muchas de nosotras, y ustedes que no han escrito, dicen, ¿por qué es que yo no quiero leer la Biblia? ¿Por qué es que yo leo la Biblia y como que no me suena? Que no me da como gozo, no quiero orar, tengo una apatía, sobre todo con la lectura de la Biblia, y eso pasa cuando estamos entonces en ese desierto. Es una de las señales. Cuando tú veas eso, apatía. Claro, Cuidado. esa apatía, esa falta de deseo, o sea, esa falta continua de deseo de estar ante la palabra de Dios, de que su hermosura y todo lo que la Biblia es, hagan genuinamente algo en mí, en mi mente, en mi corazón, en mis emociones. Y esa es una de las señales de alerta. Pero otra señal, Charvela, también es este sentido de despropósito en la oración. Cuando yo siento que mis oraciones no pasan del techo, yo siento que yo estoy orando,
pero en mi cabeza lo que hay es esta idea de que Dios no me está oyendo. O sea, yo estoy orando, pero yo no sé para qué. O sea, yo no sé por qué yo voy a orar si al final toda mi vida va a seguir igual. Yo no sé por qué yo voy a orar si Dios no va a poner un deseo en mí de estar con Él nuevamente, de ir ante su presencia. Entonces, en medio del desierto comenzamos a experimentar esta falta, este sentido de despropósito en la oración. ¿Y qué hacemos entonces? Como lamentablemente tenemos esta tendencia de dejarnos guiar y llevar por nuestras emociones y nuestros sentimientos, dejamos de orar. Y entonces se ausenta nuestra vida en la palabra y se ausenta también nuestra vida de oración y dependencia del Señor. Sí, Patricia, y otro indicador es esa insatisfacción constante. Nos sentimos como que nada nos llena, nada nos satisface, ninguna palabra de aliento es suficiente, ninguna obra o servicio realizado está bien. Esto no me agrada, no me llena, y eso es una alerta también para entender que estamos dentro de un desierto espiritual. Y atado también un poco a eso está también la falta de gozo, Charvela. Y hace todo el sentido del mundo, porque si vamos viendo todo este recorrido, ¿verdad? Donde yo me voy apartando de la palabra, porque como no siento nada, no siento a Dios, igual que de la oración, como no tengo deseo de orar, no veo sentido de propósito en la oración, yo no estoy alimentando mi espíritu y entonces no tengo gozo, claro, porque el gozo es parte del fruto del espíritu, o sea, el fruto del espíritu es amor, gozo, y cuando yo no estoy alimentando mi espíritu, yo estoy alimentando la carne, o sea, yo siempre estoy dándole comida a algo, Charvela. ¿Qué es lo que está Yo haciendo estoy, engordado? una de las dos cosas la estoy engordando y la otra la dejo morir de hambre. Entonces, hay una falta de gozo por eso, porque mi alma no está siendo alimentada de la fuente y de los ríos de agua viva del Señor. Y por lo tanto, en mi vida, entonces, yo comienzo a experimentar esta ausencia de gozo en medio del desierto espiritual. Y otra cosa súper peligrosa que va pasando como quizás ya al final de todas estas cosas que hemos visto, es mi deseo o mi sentido de no comunidad. Y ahí es cuando yo puedo caer en el peligro de ni siquiera asistir a la iglesia. Exactamente. No, pero ¿para qué voy a ir el domingo? Para oír algo que no me va a ministrar, para servir en algo que no me satisface. Y perdemos ese sentido de comunidad y esa... Acuérdate que la palabra dice cuán bueno y delicioso es habitar juntos en unidad. Y perdemos ese sentido porque mi alma, como decía el salmista, está tan abatida que no puedo ni siquiera ver. Yo creo que a Salomón en un momento le pasó algo así que decía, mira, yo he probado de todo y todo es vanidad. Digo, eso en otro sentido lo decía, pero es como ese estado de insatisfacción que puede producirse y es peligroso. Así es. Tú sabes, Charvela, que hace un tiempo nosotros tuvimos la oportunidad de salir fuera del país, hace ya varios años, y cuando nosotros regresamos, yo comencé a conducir aquí en nuestro país. Yo tenía mucho tiempo que no conducía, aquí en República Dominicana le decimos manejar, que no manejaba y no estaba tan al tanto de las calles y demás. Entonces, bueno, recuerdo que estaba camino al supermercado y yo entré a una calle donde de mi lado, en mi carril, había un grupo de carros estacionados y yo no podía pasar, yo tenía que entrar un poco en el carril contrario para poder pasar por ahí. En ese momento me doy cuenta de que viene una señora en su carril que está discutiendo conmigo y la señora está peleando y me está diciendo de todo y yo estoy pensando, pero esta señora sí es insensible. ¿Cómo es posible que ella no pueda aceptar que yo tome un poquito de su carril para yo poder pasar? Y yo estoy pensando que la señora está mal y yo estoy bien, yo estoy completamente bien. Hasta que sigo adelante, Charvela, y me doy cuenta de que hay un letrero que dice una vía y soy yo la que estoy en vía contraria. Y muchas veces, Charvela, en nuestra vida cristiana nos pueden pasar cosas como esa, y sobre todo en este tema del desierto espiritual, donde yo puedo pensar que yo estoy espiritualmente saludable cuando genuinamente no lo estoy. Porque llegamos a confundir actividad espiritual, actividad religiosa con salud y bienestar espiritual. Y son dos cosas completamente diferentes. Yo puedo estar en la iglesia todos los días, en todas las conferencias, oyendo todos los sermones, en todos los estudios bíblicos, sirviendo activamente y tener un corazón seco y alejado del Señor. Porque actividad y salud espiritual no son la misma cosa. Y muchos creyentes se encuentran en medio de una situación como esa. Muchos creyentes se encuentran en medio de un alma seca que está continuamente enfocada en el hacer y ha descuidado el ser y piensa que está bien.
piensa que eso es lo que, de eso se trata la vida cristiana, en actividad, en estar en un continuo hacer, pero descuidan el alma. Y yo recuerdo ese pasaje de Marcos 3, del 13 al 14, cuando Jesús está eligiendo a sus apóstoles, él dice que él los elige primero para que estuvieran con él y luego dice para que expulsaran demonios, para que vayan a predicar. Pero la prioridad de Jesús era que sus discípulos, sus apóstoles estuvieran con él, pasaran tiempo con él, porque era eso lo que a ellos los iba a capacitar para ir y hacer todo lo demás que ellos tenían por delante. Pero nosotras como creyentes, Charvela, necesitamos examinar nuestras vidas y poder darnos cuenta si yo estoy activa de una manera religiosa o si genuinamente yo tengo salud espiritual o si estoy en un desierto, a pesar de que esté tan activa en las cosas y en la vida de iglesia. Así es, Patricia. Y tú sabes que ese desierto espiritual, como tú le has llamado, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Así es. Esto no es que yo hoy me despierto con gozo, con muchos bríos, deseo de leer la Biblia, de ir a la iglesia, de compartir con los hermanos y yo al otro día me despierto con cero deseo de leer la Biblia. Eso no ocurre así. Como se ve en la vida práctica es que yo voy en un camino de descenso. Yo me voy alejando hasta que en un momento yo veo que estoy tan lejos que ni encuentro el camino de vuelta. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar dos cosas. Lo primero es que puede que haya una ceguera en mí. Y mira, Patricia, podemos estar años y años congregándonos en una iglesia, trabajando, sirviendo, siendo parte del liderazgo, incluso hasta siendo esposa de pastor. Y en verdad no haber conocido a la persona de Jesús como Señor y Salvador. Mis ojos están cerrados, tapados, no puedo ver mi pecado y yo siento que nada ha valido la pena y entro en este profundo desierto espiritual y eso puede pasar, pero eso tiene una salida y es el conocer a la persona de Jesús y no hay que tener vergüenza de reconocer que tú estás en esa posición, simplemente, oye, me di cuenta recientemente. Yo hablaba con alguien que me decía, tengo tantos años en la fe y ahora fue que conocí al Señor, sin ninguna vergüenza. Lo importante es que tú salgas de esa sequía espiritual. Y lo segundo que puede pasar es que tú estés buscando en los lugares incorrectos, en los lugares donde no hay agua para saciarte. Yo recuerdo mucho ese versículo, no sé si lo mencionaste, pero sí, tú dijiste algo del pozo, el que decía Jesús, el que viene a mí, y yo soy el agua viva y no van a tener sed jamás. Entonces muchas personas tienden a buscar satisfacción en los lugares incorrectos, en el trabajo, mucha gente se vuelve dependiente del trabajo, buscan satisfacción en los hijos, en el esposo, en el dinero, hasta en el sexo, en todo. Y se encuentran de repente con que no están satisfechas. Y yo te digo que si tú quieres estar satisfecha, tú tienes que ir a Jesús. Claro. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Claro. Entonces, Él es nuestro. Sí, hay una gran diferencia entre una persona en la que nunca han corrido los ríos de agua viva y un corazón donde sí han corrido porque ya tiene salvación en Cristo, pero que se ha secado. Y eso ciertamente, Charbel, es uno de los caminos que puede llevarte al desierto espiritual, que tú genuinamente no conozcas de Jesús y estés buscando saciar esa sed, ese corazón que tiene el hoyo que justamente es la forma de Cristo que cabe, pero tú estás buscando en otras vías para tratar de saciarlo. Y definitivamente hay muchos caminos que nos pueden llevar a un desierto y por razones de tiempo no podemos abordarlo todo, pero ese es uno de ellos. Y hay otro, Charvela, común para nosotros como creyentes y es el camino del pecado. Porque sequía espiritual llega a nuestras vidas cuando nosotras comenzamos a beber de fuentes contaminadas en lugar de beber los ríos de agua viva que rebosan desde Dios mismo y que están disponibles para nosotras, como nos enseña el Salmo 65. Entonces, cuando nosotras ignoramos el arrepentimiento y cuando nosotros nos vamos detrás del pecado, en una persistencia del pecado, en ese momento donde yo estoy bebiendo de estas aguas que están contaminadas y yo sigo bebiendo para tratar de saciar mi sed que todos tenemos genuinamente, una sed del Señor, pero que yo estoy buscando saciarla en otras vías pecaminosas, ese camino del pecado termina llevándome a desiertos espirituales, porque termina siendo y creando en mí un corazón árido, un corazón seco, un corazón completamente alejado del Señor.
Y nosotros necesitamos tener en cuenta eso y poder examinar nuestro corazón a la luz de las prácticas del pecado en la que nos vamos involucrando, porque puede ser que yo me encuentre ahora mismo en medio de un desierto espiritual porque mi vida está sumergida en la práctica del pecado, algún pecado en particular, y yo he dejado de lado el arrepentimiento delante del Señor. Y estoy continuamente bebiendo agua sucia, tratando de saciar mi sed, y esa sed jamás será saciada ahí. Entonces esos son caminos que pueden llevarnos al desierto. Y la pregunta es si nos damos cuenta. Si yo me doy cuenta de que tú hablabas de que no conozco a Cristo, ¿qué hago? Ven a Él. O sea, el Señor te ofrece salvación. Pero si yo soy creyente y me doy cuenta de que yo estoy sumergido en una vida de pecado y esa vida de pecado me ha llevado a lugares de desierto, el Señor me llama a que venga en arrepentimiento delante de Él y yo confiese mi pecado y yo busque ayuda. Yo confiese mi pecado delante de Dios y como me llama la carta de Santiago también, yo confiese mi pecado delante de otros para que otros puedan orar por mí y para que mi corazón genuinamente pueda ser sanado. Entonces, ahora viene la pregunta, Charvela, me doy cuenta de que llegué, si estoy en un desierto espiritual, llegué por una vida de pecado, estoy ahí porque no conozco a Cristo, bueno, ahí la solución ya tú la diste, pero si yo soy creyente, ¿qué yo puedo hacer para que ríos de agua viva puedan correr en mi interior una vez más? Y lo primero que yo quiero decirte y que es fundamental es que tú necesitas regresar a Jesús. Y déjame decirte esto, tú no necesitas arreglar tu vida para venir a Él. Tú no necesitas esperar que tu corazón esté brotando de ríos de agua viva para acercarte a Él. ¿Sabes por qué? Porque Él es el que puede hacer eso en ti. Y Él está esperando que tú vengas y tú te acerques en la condición en la que tú estés. El Evangelio de Juan nos dice que todo aquel que viene a Él, que viene a Jesús, Él dice que Él no lo echa fuera. Entonces tú necesitas en tu condición, sin importar lo lejos que hayas estado, regresar a Jesús, acercarte a Él, venir delante de Él. Y tú puedes tener la seguridad de que Él te recibe porque tu condición de hija de Dios, tu condición de hermana, hermana de Cristo, Cristo es tu hermano, eso tú no lo vas a perder. No importa lo lejos que hayas estado, no lo vas a perder, pero necesitamos regresar a Él, volver a Él. Regresar a Él, Patricia, y lo segundo que necesitas hacer si ya estás en Jesús es que necesitas alimentarte como cristiana. Y el alimento, mi hermana, solamente viene a través de la palabra de Dios, de la constante consumo de la palabra de Dios. Apartado de Él, nada podemos hacer. Y porque a mí me gusta mucho cómo el Salmo 19 habla de todos los atributos de la palabra. Ella es la que abre los ojos, que quita la bruma, que abre el entendimiento. O sea, ¿qué otro recurso puede haber tan maravilloso? No lo hay. Es su palabra que nos habla de Él, es su palabra escrita, su carácter ahí plasmado en la Biblia, que nos hace a nosotros crecer y es la que nos revela el carácter del Padre y lo que nosotras debemos de hacer. No hay atajos, no hay alternativas. Es su palabra la que de nosotras debemos de consumir. Y hay una tercera cosa, y es orar. Patricia, hacemos poco eso, pero cada día debemos de orar y orar como lo decía el salmista, sin ningún tipo de vergüenza. Y a veces cuando nos quejamos podemos decir, ¿por qué me has olvidado, Dios? Eso está bien, el salmista lo dijo, pero acuérdate que en esa combinación él decía, tú eres mi roca. Había como una afirmación. A Dios mi roca diré. A Dios mi roca diré, me has olvidado. O sea, yo sé que tú estás ahí, que tú puedes, quién tú eres, pero me siento así. Exacto. Y decirlo en oración y expresarle al Señor, pues, todo lo que está ahí y que Él te hable a través de la oración. Esas son dos cosas que van atadas de la mano y que nosotras necesitamos hacer. Y una última cosa que queremos decirte, si estás en medio de un desierto espiritual, es que tú necesitas aprender a hablarte en lugar de escucharte. Y eso es tan difícil para nosotras, porque nuestra mente nunca, nosotros las mujeres que hablamos demasiado hasta, ¿verdad? Pero no lo aplicamos cuando se trata de nosotras. No queremos hablar nosotros. Exactamente, estamos todo el tiempo escuchándonos. Y el autor Martin Lloyd decía que las mayores insatisfacciones de nuestra vida vienen justamente porque nos escuchamos más de lo que nos hablamos a nosotras mismas. Y en el mismo Salmo 42:6, me encanta, el salmista decía, Dios mío, mi alma está en mí deprimida, pero luego decía, por eso me acuerdo de ti. Mi alma está en mí deprimida, entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo me voy a acordar de ti, porque ese es el antídoto.
Nosotras necesitamos aprender a hablarnos las verdades de la palabra, la realidad del evangelio en medio de nuestros desiertos. Cuando esas mentiras llegan a nuestra mente, esa mentira de que Dios me ha olvidado, esa mentira de que yo no puedo salir de aquí jamás, esa mentira de que mi pecado me ha llevado demasiado lejos como para yo poder regresar a Cristo otra vez. Yo necesito recordarme lo que el evangelio ha hecho, lo que Cristo ha hecho. Yo necesito recordarme las palabras de Dios y estar continuamente predicándome una y otra vez. ¿Y sabes qué? En el Salmo 42, el salmista hizo exactamente eso. El verso 11 dice, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Nosotras necesitamos hablarnos el evangelio en medio de nuestros desiertos. Nosotras necesitamos recordarle a nuestra alma que Cristo es el manantial que te ofrece de Él gratuitamente. Vengan gratuitamente, sin dinero, sin pagar. Vengan a mí, que yo tengo aguas que ofrecerle, que van a saciar su sed, para que nosotros no tengamos sed nunca más. Ven a mí y recordarle a nuestra alma, Charvela, que Jesús es aquel que nos amó y nos amó hasta el fin. Y si Él fue capaz de dar su vida completa por amor a nosotros, Él no nos va a dejar ahora. Él no nos va a soltar ahora porque Él pagó un precio demasiado alto como para ahora venir y dejarnos en el aire. Entonces yo necesito recordarle a mi alma cada una de esas verdades y recordarle que ese Espíritu Santo que habita en mí, ese poder que habita en mí, es el que levantó a Cristo de entre los muertos y que su resurrección entonces garantiza la mía y que sus ríos de agua viva pueden correr en mi corazón una vez más. Así que en medio de tu desierto, acércate a Jesús. Recuérdale a tu alma las verdades del Evangelio, las verdades de Cristo, porque Él es el único que puede genuinamente saciar la sed de tu corazón.